contexto histórico y los protagonistas del caso. Suponiendo que McConnell efectivamente hubiera sido informante de la policía, ¿qué se esperaba que hiciera el ejército republicano irlandés? Porque la información que les pasaban a los británicos significaba la muerte de sus militantes. ¿Se entiende? En general, en toda guerra, a los informantes se los matas. No digo que está bien. Lo que digo es que una de las tareas del historiador es entender el momento histórico. Muy importante. ¿Sí? Por otro lado, ¿qué esperaban que hiciera el gobierno de Inglaterra, de Gran Bretaña, con las entrevistas? Al fin y al cabo, el Estado tenía aquí la posibilidad de juzgar a sus enemigos. Y la justicia es parte del Estado. ¿Sí? Suponer que no lo iba a hacer es de una ingenuidad sorprendente. Ningún investigador, ningún pesquisador argentino podría suponer que el Estado iba a tomar otra actitud que la que tomó Gran Bretaña. ¿Sí? Más aún, antes de depositar una entrevista o una fuente del archivo, tratamos de calcular sus consecuencias. ¿Sí? Porque además, un cambio en política o un cambio en gobierno puede traer peligros. Aquí entonces debemos considerar dos aspectos interrelacionados. El primero es una diferencia en culturas académicas entre Estados Unidos y en este caso el mío, la Argentina. Y el segundo es un problema de ética en la historia y cómo podemos avanzar en cuanto a forjar un comportamiento correcto entre pesquisadores que tengan en cuenta los peligros en la creación de fuentes orales. El proyecto Belfast es útil, sirve para ambas reflexiones. Buena parte de nuestros colegas historiadores norteamericanos piensan que el problema es un problema legal, de justicia. ¿Sí? La discusión tiende a centrarse en que los historiadores orales deben estar amparados por privilegios de confidencialidad similares a los de un abogado con su cliente. De hecho, el historiador John Neuenschwager, expresidente de la Oral History Association de Estados Unidos y juez de la ciudad de Kenosha, Wisconsin, publicó un largo artículo en torno a los problemas legales del caso Belfast. El artículo es fascinante por su absoluta convicción que el problema es legal y no político, ¿sí? O académico. Esto es aún más interesante porque comienza su artículo citando el caso de Hebrew Academy of San Francisco versus Goldman de 2007, por el cual un archivo oral fue acusado de difamación y condenado por la Corte Suprema del Estado de California. Los jueces consideraron que en la era de la información digital, una entrevista constituía una declaración pública y por ende podía ser difamación. Queda claro que las tradiciones legales de justicia en la Argentina y en Estados Unidos son distintas, son diferentes, ¿sí? Pero aún así sería muy difícil que un juez argentino considerara como algo público una entrevista hecha para un archivo. Y de considerar culpable, el culpable no sería ni el archivo ni el entrevistador, sino el entrevistado. Más allá de esto, pocos de mis colegas que entrevistan a militantes, ya sean de izquierda o de derecha, considerarían que la ley los puede proteger. En general y por el contrario, muchos pensamos en la posibilidad de que algún juez utilice nuestras entrevistas más allá de nuestros deseos. Es más, cuando la situación política legal se presta para la creación de extensos archivos comprometidos, estamos conscientes de que esta situación debe cambiar rápida e inexorablemente. Por ejemplo, en 1985, a 2 años
del fin de la dictadura en la Argentina y bajo el gobierno del presidente electo Raúl Alfonsín, Luis Mattini, antiguo secretario general del Partido Revolucionario de los Trabajadores, Ejército Revolucionario del Pueblo, guerrilla, le presentó una historia de su organización a Eduardo Duhalde, en ese entonces director de la editorial Contrapunto, publicaba libros, ¿sí? Y más tarde secretario de Derechos Humanos de la Nación. La situación política era buena, era favorable, ¿sí? Pues, en apariencia el aparato represivo estaba en retirada. Sin embargo, Duhalde revisó el libro cuidadosamente, ¿sí? Y pasó a censurarlo, sacó partes. ¿Por qué? Porque Duhalde era abogado y defensor de presos políticos. Y él consideraba, o por lo menos eso me dijo a mí, que él tenía que cuidar a su autor. Y sacó todo aquello que podía ser utilizado legalmente para enviar a Luis Mattini a prisión. Poco después, Alfonsín inició acciones penales contra destacados jefes de la guerrilla. La propuesta oficial incluyó también modificaciones del Código Penal. Otros presidentes también buscaron más tarde liberar a los guerrilleros o también los pusieron en prisión. En esto también hay una diferencia en cuanto a la visión del trabajo del historiador. Para algunos historiadores, la tarea es una de identificar y explicar procesos humanos y sociales. Para otros se trata de descubrir hechos, ¿sí?, hasta ese momento desconocidos. Entre estos últimos es más importante saber quién mató a Jane McConnell que explicar y comprender la historia de la violencia en Irlanda. La tendencia es a descubrir una fuente que revele algún dato impactante y por ende se la tiende a aceptar como verídica, sea esta escrita o oral. Para nosotros cada fuente es parte de un rompecabezas a ser cuestionado e interpretado. De hecho, creemos en que la historia tiene que analizar procesos, ninguna fuente es totalmente verdad, sino que más bien es una pista se dice en portugués, una pista que permite interpretar un proceso histórico. Para esta postura, lo que hizo Duhalde, censurando el libro de Mattini, es aceptable, ya que se trata de comprender la historia y no de saber quién mató a quién. Lo anterior tiene que ver en la construcción e identificación de la fuente oral. Para un colega norteamericano, cada entrevista debe ir encabezada, intitulada, con el nombre verdadero del entrevistado, el lugar y las circunstancias. Para mí no. El entrevistado puede ser identificado con su nombre real cuando lo que dice ya no lo puede afectar, ya sea porque murió o porque su actuación ha sido tan pública que lo que testimonia no lo puede afectar o por lo menos no modifica sustancialmente el conocimiento sobre su accionar. Mis colegas me plantean que si no pongo el nombre, entonces la entrevista no es confiable y puede ser una invención. En realidad, a menos que uno esté entrevistando a una figura muy pública, la diferencia entre poner un seudónimo, Lobito, o poner el nombre real, José Antonio Gómez, es mínima. De hecho, entre los viejos militantes es más probable que lo conozcan por su seudónimo que por su nombre. Ni los colegas ni otras personas pueden saber si la entrevista es real o es una invención. Si yo presento una entrevista que dice José Antonio Gómez o es Lobito, ¿cómo saben si no la inventé? ¿Cómo saben? Suponen que no la inventé porque Pablo Pos es un pesquisador conocido que se dedica a la guerrilla. Entonces es poco probable que invente, pero nunca es seguro. ¿Ah? Entonces, sabemos que la fuente puede ser verídica o no por varias cosas. Una,
por la reputación del historiador. 2, porque si somos historiadores sabemos que toda fuente, oral o escrita, se determina si es verdad o falsa entrecruzando con otras fuentes. Y lo que nunca decimos es absolutamente verdad. Decimos es probable o no. Y aún así puede demostrarse que es falsa. Hay un criterio de probabilidad en nuestras fuentes. ¿Sí? Si la entrevista es coherente, si la fuente es coherente y hay otras que la respalden, entonces es posible. Esto lo considera además la justicia en la Argentina. Cuando la justicia quiere juzgar a un guerrillero, no cita la pesquisa de Pablo Pozzi. Llama a Pablo Pozzi y dice, venga, testifique. ¿Qué le dijeron? ¿Cómo fue? ¿Se entiende? Al mismo tiempo, los pesquisadores argentinos tenemos conciencia que vivimos en un mundo pequeño. Si traicionamos la confianza de nuestros entrevistados, lo más probable es que sea muy difícil conseguir otras entrevistas. Esto hace también a si depositamos las entrevistas en un archivo o no. Mi posición es que los archivos deben ser públicos. ¿Por qué? Porque no solo los creamos para preservar fuentes, sino también para que puedan ser utilizadas por otros para hacer historia. ¿Ya? En esto, aquellas entrevistas que he depositado, por ejemplo, en la Universidad de Buenos Aires, han sido aquellas que el entrevistado me autorizó y 2, que yo puedo garantizar que no generan problema con la justicia. ¿Sí? Aún así, me aseguro que la institución sepa, conozca, esté al tanto de las condiciones y pretenda respetarlas. No hay garantía, pero pido que sí. ¿Sí? En todo lo anterior es evidente que existe una cultura y una realidad académica de la Argentina que es diferente a la de Estados Unidos. No me queda en claro si esto es por una cultura distinta o simplemente porque mis colegas norteamericanos ingenuamente, vamos a ser malos, piensan que la ley existe más allá de la política. No todos, hay colegas que piensan como yo y otros que no. ¿Sí? Sin embargo, las tensiones irresueltas sirven para pensar y hacer aún más preguntas sobre la práctica de la ética y de la historia en el contexto latinoamericano. La Oral History Association de Estados Unidos tiene una guía profesional que lleva por título Principles of Oral History and Best Practices for Oral History. Principios de la historia oral y mejores prácticas en la historia. Fue aprobado por la asociación en el 2009. Los principios son una guía, ¿sí? Tanto para preservar entrevistas como para el historiador. Pero lo importante aquí es que todo documento se basa en la presunción última, supone que vas a entregar todo. ¿Sí? Al mismo tiempo dice, y claramente, toda entrevista será depositada en un archivo institucional que debería honrar los términos de la entrevista. Aquí lo interesante es el tiempo gramatical. Debería, no debe, debería. O sea, la asociación considera que hay instancias, momentos, en los cuales no hay que honrar. ¿Cuáles? Yo quiero saber. ¿Sí? No dice. ¿Sí? Por último, hay una gran cantidad de casos a considerar y una inmensa variedad de situaciones, ¿sí? Que el historiador debe tratar de tomar en cuenta dentro de lo posible. Hacer historia oral en la Argentina implica enfrentarse a muchos problemas concretos y puntuales. El primero es que, en el caso argentino, los problemas de hacer historia oral están fuertemente ligados al tema de la represión y de los regímenes dictatoriales. Pedir autorización al entrevistado implica automáticamente entrar en un cono de duda sobre qué vas a hacer con la entrevista y para qué. Los dos, el historiador y entrevistado, ejercitan la autocensura
como parte de técnicas de supervivencia frente a lo que fue una represión salvaje. Esto marca la memoria, marca los testimonios y marca la subjetividad. Las técnicas para evocar la memoria y para lograr respuestas no son y tampoco pueden ser las mismas que en sociedades con niveles represivos más bajos. Asimismo, la posibilidad de que lo que se declara en una entrevista tenga usos no imaginados por el historiador es un problema ético y práctico que debe ser contemplado y que no figura en ningún manual hecho por europeos o norteamericanos. En mi caso, por ejemplo, en el aniversario del golpe militar de 1976, el diputado Ricardo Bussi, hijo del general Antonio Bussi, represor acusado de torturar y matar mucha gente, ¿sí?, en su discurso diciendo que el golpe de Estado estuvo bien, ¿sí?, citó mis pesquisas y antecedentes políticos, o sea, pidió al Servicio de Inteligencia del Estado mis antecedentes políticos como prueba de delitos de lesa humanidad de los guerrilleros. ¿Se entiende? Bien. ¿Qué hacer en estos casos? ¿Qué hace el historiador? ¿Quién me protege a mí? ¿Quién protege mi pesquisa? ¿No? ¿Qué pasa acá? ¿Sí? ¿Qué hacer frente a la posibilidad que el entrevistado me dio información y que ahora genere problemas o que lo maten? Vamos a ver claro. ¿Sí? En mi caso, como no me interesa en parte de los detalles, sino lo que me interesa es la subjetividad de lo que me revela esta gente, ¿sí?, tiendo a eliminar yo por saco esa parte del testimonio. Si le gusta a mis colegas, bien. Y si no, también. ¿Queda claro? Bien. Más aún, determinar quién mató a alguien no contribuye necesariamente a comprender el fenómeno histórico, si bien puede ser de importancia para familiares de la víctima. De hecho, esto puede ser resuelto por otras vías. Por ejemplo, la hija de un empresario argentino, muerto durante la época de la guerrilla, quería saber si el ejército revolucionario del pueblo lo había matado. Entonces vino y me habló. Quiero saber qué pasó con mi padre. Lo que yo hice fue conectarla con antiguos guerrilleros que pudieran responder. Y se reunió y garanticé que ambos, que los dos, podían ir a la reunión en seguridad. ¿Se entiende hasta ahí? Bien. Ella pudo preguntar, ellos pudieron responder. Si ella después quería hacer un juicio, podía hacerlo, pero sin la complicidad del historiador. ¿Se entiende la diferencia? Bien. Más allá de eso, entonces, surgen problemas legales, problemas políticos, problemas prácticos, problemas de supervivencia del historiador, de la entrevista, del entrevistado, del archivo, etc. ¿Sí? Ahora, más allá de eso, el uso que hacemos de la entrevista se guía por qué criterios. ¿Cómo incide o no tiene que ver cuestiones socioculturales de género, raza y clase en la construcción de los testimonios? ¿Cómo incide la subjetividad propia del historiador? ¿Sí? Por ejemplo, cuando se entrevista a una persona perteneciente a pueblos originarios, o a un terrible machista, o simplemente a un antiguo guerrillero que te cuenta, entre tantas cosas, cómo mató a alguien. Para que quede claro, yo no estoy de acuerdo con la violencia, no me parece. ¿Está bien? Pero es parte de la tarea que está en eso. Entonces, no es solo en ese tipo de problema, genera otro tipo de problema. Y yo hablo de guerrilleros porque esa es mi pesquisa. Pero piensen en el caso de sociedades donde ser gay es un problema legal. Estados Unidos, por ejemplo, Texas. O donde ser inmigrante ilegal es un problema legal. No es solo cuestión de gente política. Hay una gran gama de gente que puede tener ese problema y que el historiador tiene que estar al tanto y ver qué se puede hacer.
Por otro lado, la entrevista, la fuente construida, ¿a quién pertenece? ¿Es mía como historiador o es de mi entrevistado? Yo soy de la opinión que es de los dos, porque es su vida, pero son respuestas a mis preguntas. Esto es sumamente complicado, porque quiere decir que para utilizarla hay que negociar. Es como escribir un libro con dos autores. Si alguno escribió un libro con otro autor alguna vez, es una cosa bien difícil. Porque los dos son amigos, los dos se quieren mucho, pero cada uno quiere decir cosas distintas. Y hay que negociar. Y si no se negocia, no hay libro. ¿No? Entonces, esto es un problema. Agreguemos otro tipo de cuestiones. ¿Sí? Por ejemplo, cuestiones de problemas en términos generales, decía de mi práctica. Yo he contado otras veces. Hace 20 años hice una entrevista. Tanto el audio como la transcripción fueron entregadas a la entrevistada. Ella no quiso comentar, porque me dijo, no puedo leer. ¿Sí? No puedo leer. Un año después, hablé con la hija. ¿Ah? La hija me dijo que ella sí lo había leído, y dijo que estaba de acuerdo. Y firmaron las dos. ¿Sí? Autorización. ¿Entendió? Bien. 20 años más tarde, yo tenía autorización. Yo publiqué entrevistas. ¿Ah? 2 años después de publicar, yo tranquilo y contento, suena el teléfono en mi casa, entrevistada, que me había encontrado. Furiosa, indignada, enojada. ¿Sí? Esto genera problemas para mí, que le digo, pero hace 20 años, todo el mundo sabe, además censuré, no está tu nombre. Bueno, no importa, no es la imagen que yo quiero dar. No es lo que quiero decir hoy. ¿Qué hacemos? La realidad es que yo tendría que haberla encontrado, aunque hubieran pasado 20 años y hubiera firmado autorización. ¿Por qué? Porque ella también es propietaria de la entrevista. ¿Se entiende? No legalmente, pero sí éticamente. ¿Sí? Otro tipo de cosa que también he contado. En un momento hice una larga entrevista con un viejo activista. ¿Se dice activista? Bien. Larga, muy buena. No buena, muy buena. En un momento me explica cómo él empieza a hacer política. Me dice que él leyó un libro de un norteamericano que se llama Howard Fast. Un libro que se llama Espartaco. Yo conté. Transcribo todo y como hago en casi todos los casos que puedo, entrego. Devuelve un mes más tarde, con correcciones, con algunas precisiones, comentarios, muy bueno. Y en la parte esa del libro cambia todo. Desaparece Howard Fast. ¿Sí? Y él dice, desaparece Howard Fast y desaparecen mis preguntas. Y en cambio ponen otras preguntas. ¿Sí? Entonces yo pregunto, ¿sí? ¿Quién fue importante para tu politización? Y él responde, Ernesto Che Guevara. Y yo pregunto, ¿te acuerdas de algo? Y él cita una página y media textual de El socialismo y el hombre en Cuba, de Che Guevara. Yo furioso le digo, mira, estamos hablando de 1960. Este libro es del año, el artículo es del año 65. Pero además, nadie se acuerda textualmente de lo que dijo el Che. Y además de eso, yo no hice estas preguntas. Y él responde, no importa, esto es lo que yo quiero decir. Yo que estaba contento con la entrevista, ¿qué pasó con mi fuente? ¿Existe mi fuente o no? Porque me la cambió. Por otro lado, ¿tiene derecho a cambiarla o no? Problema serio. Yo, furioso hasta el día de hoy, porque gran parte de esa entrevista no puedo utilizar más.
porque la cambió. La cambió hasta el punto que yo sé que no es memoria, es ficción. ¿Está? Es ficción. Entonces, acá, esto, la disputa con mi entrevistado, no puede resolverse con un juez. No es un problema legal. Si yo voy a un juez y digo, cambió mi pregunta y puso Che Guevara, el juez va a decir, usted está loco. ¿Y a mí qué me importa? ¿Sí? Claro, porque no hay propiedad intelectual. ¿Está claro? Yo puedo buscar solo propiedad intelectual. ¿Estamos? Por otro lado, si hace falta alguien que, o algún organismo al cual podamos acudir, podamos ir para preguntar, para resolver diferencias. Cuando la negociación entre ambos no funciona, alguien tiene que resolver. Una posibilidad es una comisión de ética profesional que tenga guía, pero no capacidad de castigo. Castigo